La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará la frontera entre Colombia y Venezuela con el fin de conocer de primera mano la dramática situación de los colombianos deportados por el régimen de Nicolás Maduro y de aquellos que se vieron obligados a salir de territorio venezolano por temor a perderlo todo. Los expertos de la CIDH llegarían a la zona antes de este viernes. La visita para constatar la situación en terreno es una de las herramientas del organismo únicamente empleada en casos urgentes. Establecemos contacto en vivo en Medellín, Colombia, con Alejandro Arbeláez, quien fue viceministro de Defensa de Colombia. Señor Arbeláez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. A ustedes buenas tardes. Señor Arbeláez, antes de comenzar la entrevista quiero invitarlo a escuchar palabras del presidente de Colombia. Hace minutos Juan Manuel Santos le subió el tono a Nicolás Maduro. En un contundente discurso el mandatario aseguró que la revolución bolivariana se autodestruyó, se fracasó, fueron palabras textuales del presidente Juan Manuel Santos. Además insistió en que los problemas por los que atraviesa Venezuela no son culpa de Colombia, sino consecuencia de las políticas chavistas. Vamos a escuchar al presidente Santos y comenzamos la entrevista. Venezuela ha puesto en marcha su llamada revolución bolivariana y la hemos respetado, no la compartimos. No creemos que sea el camino más adecuado para satisfacer las necesidades del pueblo, pero la hemos respetado. Nunca, bajo ningún escenario, bajo ninguna circunstancia, la hemos atacado, ni mucho menos hemos participado en un complot para destruirla. Yo no estoy destruyendo la revolución bolivariana. La revolución bolivariana se está autodestruyendo, se está destruyendo a sí misma por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia. Y los problemas de Venezuela, lo repito una y otra vez, son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia. El problema del desabastecimiento es un problema del modelo venezolano, no es un problema hecho en Colombia. El problema de la tasa de cambio, que tienen una tasa de cambio oficial de 6,50 y una tasa paralela de 700, semejante diferencia no es responsabilidad de los colombianos ni de las casas de cambio en Cúcuta. Es producto del modelo, de esa revolución bolivariana que ha fracasado, que no ha funcionado. No es culpa de los colombianos. El problema de la inflación en Venezuela, la inflación más alta del mundo, no es por cuenta de los colombianos. Señor Arbeláez, usted lo escuchaba, eran palabras del presidente Juan Manuel Santos, que sin duda le suben un poco el tono a este cruce de declaraciones que ha habido entre Nicolás Maduro y el presidente colombiano. Además se dan cuando a pocas horas después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara o ampliara el cierre de la frontera, también en momentos en los que se empezaba a hablar de la posibilidad de una mediación internacional para solventar la crisis en la frontera que ya cumple 21 días. Le pregunto, ¿hacia dónde vamos luego de este escalamiento en el discurso entre ambos mandatarios? A ver, bien complicada la respuesta. Creo que el presidente Santos ha hablado con claridad, ha dicho cosas que son absolutamente ciertas de la crisis económica y social que padece Venezuela. Veo, sin embargo, un problema y es que está cayendo en el libreto que han fabricado desde el gobierno venezolano. Las dictaduras, como la dictadura de Maduro, lo que hacen primero es construir un enemigo y segundo, silenciar la prensa. En este caso, el enemigo es un enemigo externo y es Colombia. Todos los males de Venezuela se le achacan a Colombia y eso genera una sensación de nacionalismo del lado venezolano y del lado colombiano. Del uno al estar siendo atacado y el otro al ser la víctima. Bueno, pero ¿qué pasa?
que aquí hay que tener toda la prudencia desde el punto de vista diplomático para no caer en ese juego de estarle contestando al presidente Maduro, y toda la eficacia, eso sí, en asistencia social, porque aquí se está viendo un drama por el lado de los colombianos que están siendo expulsados de Venezuela y por el lado del pueblo venezolano que se está quedando sin abastecimientos, sobre todo en las zonas de frontera. Venezuela tiene una crisis tremenda y la forma de escudar o de la forma de distraer la atención frente a esa crisis es atacar a Colombia de todos los males posibles. El presidente es claro, pero el presidente a su vez tiene que ser sumamente prudente para no estar chocando con Maduro y que Maduro haga de ese discurso un acto nacionalista más que ahora está moviendo tropa. Y cómo no caer en ese juego, pero al mismo tiempo responder, reaccionar ante una medida como la ordenada por Nicolás Maduro de enviar 3.000 hombres más a la zona de frontera, esta vez en el norte-norte del país. Para eso sí que se necesita todavía mayor prudencia, es decir, hay que estar alerta, por supuesto, desde el punto de vista militar, pero más allá de eso hay que procurar que las fuerzas militares de Colombia no caigan en ningún tipo de provocación. Esto ya sucedió, esto no es nuevo. En el 2008 y en el 2010, cuando Venezuela tuvo serios problemas de gobernabilidad, el presidente Chávez movió tropas a la frontera. Y eso demostró, entre otras cosas, la incapacidad de su estructura militar para ser eficaz, porque es una estructura militar que está construida no a base de méritos, sino de lealtades hacia la figura del presidente Chávez inicialmente y ahora hacia la figura de Maduro. Segundo, son unas fuerzas militares que tienen un equipamiento importante, pero que no ha sufrido de buen mantenimiento por la desconexión que tiene Venezuela frente a los demás países. Bueno, y en tercera medida son unas fuerzas militares que sacan pecho en los desfiles, pero que son unas fuerzas militares no combatientes. Se evidenció en la crisis del 2008, se evidenció en la crisis del 2010 y muy seguramente se evidenciará en esta crisis del 2015, que se dan las órdenes militares, pero el estamento militar no es capaz de reaccionar del lado venezolano. Y del lado colombiano, toda la prudencia, porque justamente lo que quiere el gobierno de Venezuela, no el pueblo de Venezuela, sino el gobierno autoritario de Venezuela, es buscar pleito, desconcentrar, fijar la atención en otros aspectos para que la población una fuerza en torno al régimen y comiencen a encontrar ese enemigo común que según Maduro es Colombia. Señor Arbeláez, sin embargo, cuando escuchábamos hablar a Nicolás Maduro la noche de lunes cuando anunció la ampliación del cierre en la frontera colombo-venezolana, decía, han llegado anfibios, blindados, mencionaba una serie de armamento que había llegado nuevo a Venezuela y decía además que tienen el arma más poderosa, que es la unión cívico-militar, decía que eran invencibles, indestructibles. ¿Esto no es también una provocación hacia Colombia o es mera retórica, como usted lo dice, claro, para simplemente convocar al nacionalismo interno? Claro, es correcto, es decir, es retórica. Colombia busca generar un sentido nacionalista. Mire, cuando uno hace movimientos militares, en serios, movimientos de tropa, uno no los anuncia, porque justamente una de las ventajas militares es la sorpresa. Y aquí encontramos todo lo contrario, que cada anuncio de compras militares que hace la dictadura de Venezuela la anuncia con bombos y platillos, que los movimientos de tropa los anuncia por radio y por televisión. Entonces es todo lo contrario a lo que la estrategia militar indica. Los mensajes de Maduro no son para Colombia, no son contra Colombia cuando dice vamos a mover tropas, por ejemplo. Está mandando un mensaje a su pueblo de que hay un enemigo, que ese enemigo es Colombia y que nos tenemos que unir en torno a este gobierno, al gobierno bolivariano de Venezuela, al gobierno de Maduro, para enfrentar a los colombianos. Entonces, obviamente, en ese momento, los temas de desabastecimiento, los temas de crisis social, los temas de crisis de salud, los temas de epidemia, los temas de tasa de cambio, etcétera, etcétera, pasan a un segundo plano. Son discursos más para que los oiga el pueblo venezolano que para asustar al pueblo colombiano y al gobierno colombiano. Un gusto haber tenido nuevamente su análisis aquí en NTN 24. Alejandro Arbeláez, ex viceministro de Defensa de Colombia. Una muy buena tarde para usted allí en Medellín, en Colombia.